Muy buenas noches, Dios les bendiga. Agradecemos a Dios por estar un... Porque Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En Plenitud FM presentamos el programa La Roca Sólida, un espacio dirigido a la enseñanza de los fundamentos del Evangelio de Cristo, bajo la conducción del pastor Carlos Joel Montesinos. Disponga su corazón para poder disfrutar la bendición de estar fundamentado en La Roca Sólida. Nuevo día, acompañándole a través de Radio Plenitud y llevando lo que es esta enseñanza de la palabra de Dios, La Roca Sólida. Queremos dar gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha entregado y queremos lógicamente ir inmediatamente a la palabra de Dios. Antes vamos a comenzar orando, dando gracias a Dios por este tiempo que Él nos ha dado y por esta bendición de poder acompañarle a usted a través de la radio, llevando la palabra del Señor a su vida. Así que le invito a que pueda acompañarme a orar, dar gracias a Dios por este tiempo especial y pedir a Dios la sabiduría que Él pueda ministrarnos en esta hora. Mi Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús queremos dar gracias, Señor, por este tiempo que usted nos concede el poder estar a través de la radio, Señor, llevando su palabra, un nuevo día, una nueva enseñanza, Padre, que sé que bendecirá nuestra vida, nos ayudará, nos fortalecerá, Señor, y nos guiará en la dirección que tú quieres que caminemos. Gracias, amado Dios, por la vida, gracias por la salud, gracias por la protección que has tenido durante todo este día para con nosotros, Señor. Nos has bendecido, nos has cuidado, nos has protegido. Y queremos darte gracias, mi Dios, por que eres bueno y eres maravilloso. Pedimos, mi Señor, tu bendición para cada uno de tus hijos que está a través de la radio. A los que se dan este tiempo de escuchar el programa, Señor, tú bendíceles donde quiera que ellos estén. Tu bendición vaya para sus vidas y que puedan, Señor, ser edificados, bendecidos y que esta enseñanza pueda ser entendida por cada uno de sus hijos. Gracias te damos, Padre, y dame la sabiduría, mi Señor, para poder explicarla en una forma correcta. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Estamos hablando acerca de el arrepentimiento, la lección número 2 de este estudio, La Roca Sólida. Y vamos a ver hoy la raíz correcta del arrepentimiento. Es lo que continúa del tema de anoche, la raíz correcta del arrepentimiento. Mateo capítulo 3, verso 8 nos habla: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El significado original de la palabra arrepentimiento es un cambio de opinión o cambio de corazón o cambio de actitud. Esto es en especial respecto al pecado y a la relación con Dios. Nosotros tenemos que tener un cambio de opinión, un cambio de corazón y un cambio de actitud con respecto al pecado y también con respecto a nuestra relación con Dios. Quiere decir entonces arrepentimiento, una vuelta completa, un cambio de dirección. Cuando nosotros entendemos lo que es el arrepentimiento en cualquier área de nuestra vida, que nosotros tengamos que arrepentirnos delante de Dios, tenemos que entender que tiene que producirse un cambio de dirección, un cambio completo en nuestras vidas y tienen que producirse frutos dignos que muestren que en realidad usted y yo no hemos arrepentido. Si nosotros vemos a través de la palabra de Dios, la caída del hombre causó en la mente una rebelión contra Dios y su ley. Cuando el hombre desobedeció, cuando el hombre cayó al comienzo junto a Eva, eso provocó una rebelión en la mente del hombre contra Dios y contra la ley de Dios. Una voluntad que quiere seguir su propio camino. Cuando nosotros estábamos sin el Señor, queríamos hacer nuestra propia voluntad y muchas veces, aún estando en el conocimiento de Dios y aún estando en los caminos del Señor y aún habiendo reconocido al Señor como el Salvador de nuestras vidas, muchas veces queremos seguir nuestro propio camino. Efesios capítulo 2, verso 3 dice: entre los cuales también todos vosotros vivimos
todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra de Dios nos muestra cuál era nuestra condición antes de conocer al Señor. Dice que nosotros vivíamos igual que el mundo vive hoy, los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que nosotros todo lo que nuestra carne deseaba, nosotros lo hacíamos, lo que teníamos en nuestro pensamiento, actuábamos de esa manera, pero eso éramos nosotros antes. Era esa nuestra condición, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ahora no somos hijos de ira, estamos bajo la gracia de Dios, somos hijos de Dios y la misericordia y el amor de Dios está sobre nuestras vidas. En el libro de Colosenses capítulo 1, verso 21 dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, nosotros estábamos en esa condición. Yo creo que cuando usted se recuerda lo que era antes de venir al Señor, antes que el Señor le encontrara, nuestra vida, la verdad que era una vida mala, en nuestra mente estaba contaminada, hacíamos malas obras, vivíamos de una manera que no era la manera correcta, pero el Señor nos salió al encuentro y eso cambió nuestra vida. Cambió nuestro pensamiento, produjo en nosotros una diferencia de lo que antes éramos. Por eso es que es importante entender, el arrepentimiento produjo que nuestras vidas pudiesen cambiar, que usted y yo pudiésemos ser diferentes, porque cuando usted y yo nos arrepentimos delante de Dios, reconocimos nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios, Dios cambió nuestro corazón. La palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces el arrepentimiento producido por el Espíritu Santo es un cambio de opinión, un dirigirse hacia Dios. Cuando el hombre se arrepiente de verdad, cuando la mujer se arrepiente de verdad, la dirección que ese hombre y esa mujer toma es una dirección hacia Dios. O sea, el objetivo, el propósito principal de ese hombre y de esa mujer es llegar a Dios, buscar de Dios, servirle a Dios, honrar a Dios y vivir de acuerdo a la ley establecida por Él para nuestras vidas. Ningún hombre puede ni quiere arrepentirse de su propia voluntad. El hombre no va a querer arrepentirse por sí mismo si no recibe ese toque especial del Señor, el que el hombre pueda reconocer que en verdad no está viviendo en una forma de vida correcta. El verdadero arrepentimiento es causado por la convicción del Espíritu Santo. Dios otorga y exige el arrepentimiento. Cuando nosotros entendemos que Dios es el que provoca que el hombre pueda reconocer su condición, saber que no está bien y pueda arrepentirse, aunque mucha gente es tocada por Dios, Dios le ministra, la gente reconoce su condición, pero no hay un arrepentimiento genuino. Hablábamos el día de ayer con respecto a que no es la convicción del pecado el arrepentimiento genuino, no es que alguien que reconozca que es pecador, que reconozca que está haciendo algo malo, que reconozca que quizás es un ladrón, es una persona que ha defraudado, es una persona que está atrapada en vicios. No por reconocer es un arrepentimiento, tiene que haber un cambio, una transformación en la vida de ese hombre y de esa mujer. Entonces nos damos cuenta que el verdadero arrepentimiento es causado por la convicción que el Espíritu Santo coloca en la vida del hombre y eso provoca que ese hombre, esa mujer se arrepienta verdaderamente. Esta es la raíz del arrepentimiento. Esto es lo que provoca el arrepentimiento genuino, cuando Dios puede tratar en el corazón de ese hombre y de esa mujer. Por eso es que es importante, nosotros somos hijos de Dios, somos parte del pueblo de Dios. Usted que me escucha tal vez es un hijo o una hija de Dios, entonces tiene que estar esa raíz correcta del arrepentimiento en su vida. O sea, usted tiene que entender, yo tengo que entender que tiene que estar esa raíz correcta, tiene que estar el arrepentimiento genuino en mi vida cada vez que yo fallo delante de Dios, que hago cosas que no son agradables delante de Dios. Yo tengo que tener un arrepentimiento genuino. Isaías capítulo 53, verso 6 dice:
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínense nuestra condición, nosotros nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios, cada cual se apartó por su camino, o sea, significa hizo lo que había en su corazón, en su mente, comenzó a vivir a su manera, no le importó lo que Dios pensaba, pero dice la palabra de Dios, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hablando de Jesucristo. Él llevó todos nuestros pecados, Él pagó el precio por mi pecado, por su pecado, y cuando Él murió en la cruz, a Jesús no le importó cuán malo y cuán perverso y cuán terrible éramos nosotros delante de Dios, sino que Él nos amó de una manera tan especial que Él estuvo dispuesto a dar su vida, porque Él quería que nosotros tuviésemos una esperanza de alcanzar la salvación, de alcanzar la vida eterna, porque con nuestros méritos y con nuestra vida que nosotros llevamos, era imposible, para el hombre es imposible poder alcanzar la salvación, la vida eterna. Por eso que cuando Jesús le habla a sus discípulos y le habla de que Él va a preparar un lugar y dice va a volver y los va a llevar con Él. Y en el verso 6 de ese capítulo 14 del libro de Juan dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús le estaba diciendo, mira, nadie puede ir por sus propios méritos, nadie puede ir por otro camino, nadie puede ir de otra forma, a través de una religión, a través de un sistema, nadie puede ir a Dios si no es por mí. O sea, eso significa que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros fue tremendo. Fue un sacrificio que provocó, hermano, hermana, que usted y yo pudiésemos tener esa oportunidad de alcanzar la salvación y la vida eterna, que es un regalo de Dios para nosotros. Entonces nos damos cuenta, hermano, que Jesucristo pagó un precio tremendo por nuestros pecados, pero dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Significa que Jesucristo llevó todas nuestras cargas, llevó todos nuestros pecados. Ahora, Romanos capítulo 2, verso 4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios lo único que quiere, hermano, que el hombre llegue a un arrepentimiento genuino, que la mujer llegue a un arrepentimiento genuino. No podemos pasar nuestra vida con pecados ocultos, con cosas escondidas en nuestra vida. No puedes tú alabar a Dios, no puedes tú cantarle al Señor, no puedes tú predicar la palabra, no puedes tú ser tal vez un evangelista con pecados ocultos, pecados escondidos. Lo que el Señor quiere es que nosotros podamos llegar a ese arrepentimiento genuino que provoca el cambio, la transformación. Es lo que Juan el Bautista decía, y lo compartíamos anoche. Juan el Bautista le decía a los fariseos, a los escribas, le decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, muestren frutos verdaderos que sean arrepentidos. No vengan y se meten en el agua mostrando que hay un arrepentimiento, sino ustedes primero muestren frutos dignos de ese arrepentimiento. Es lo mismo, nosotros podemos estar dentro de una iglesia, puede usted ser parte de una congregación, y quizás de una congregación muy especial, y quizás la más grande, que usted pueda pensar que es la mejor. Eso no significa nada si no hay un genuino arrepentimiento en su vida. Juan le dice que ellos estaban pensando que eran hijos de Abraham, entonces como que eso lo justificaba. Y Juan le dice, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, para Dios no hay nada imposible, pero lo que Dios busca que en nosotros haya un arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento no lo provoca una iglesia, no lo provoca una corporación, no lo provoca un sistema religioso. El arrepentimiento genuino es a través del Espíritu Santo y un reconocimiento del hombre y de la mujer que necesita arrepentirse delante de Dios y cambiar su vida y ser diferente y dejar la hipocresía, la mentira, el engaño, dejar todas aquellas cosas que están quizás ocultas para los demás, pero no ocultas para Dios. Ahora el arrepentimiento es el informarse y el cambiar de la mente. Es el conmover y dirigir de las emociones para estimular el cambio requerido y la acción de la voluntad en apartar al hombre total del pecado y dirigirlo a Dios. Cuando nosotros hablamos que el hombre, cuando tiene un arrepentimiento genuino, empieza a cambiar su mente.
Su mente cambia, sus pensamientos cambian. Ya no es el mismo pensamiento corrupto, el mismo pensamiento inmoral, el mismo pensamiento contaminado. Eso provoca, hermano, que haya un cambio en la mente, pero también un cambio en las emociones. Las emociones del hombre cambian. Ya el hombre no vive por emociones, porque muchas veces dentro de las iglesias somos emocionalistas. Lloramos, gritamos, hacemos muchas cosas, pero solo emoción que no cambia, que no transforma, que no hace la diferencia. Y salimos de aquel lugar donde estábamos quizás entre cuatro paredes encerrados y un mover especial, pero volvemos a nuestra realidad y seguimos siendo los mismos hipócritas y mentirosos que antes. Entonces tiene que provocar un cambio, tiene que provocar en nuestras vidas una diferencia, que la gente la pueda notar, que la gente pueda darse cuenta que algo ha sucedido en nosotros. En Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante, nos habla de un ejemplo que el Señor coloca y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice, y le repartió los bienes. No muchos días después, contándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí, dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre, dice, en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Mire, veamos primero, antes de seguir esta lectura, la condición de este hombre fue en una degradación tan grande que llegó, dice, hasta apacentar cerdos. Los cerdos para el pueblo de Israel eran un animal inmundo. O sea que llegó a la inmundicia más grande. Estaba ahí apacentando cerdos y quería comer la comida de los cerdos. Pero dice, nadie le daba. O sea que si alguien le hubiese dado esa comida de los cerdos, él hubiese comido. O sea, imagínense a la condición que había llegado. Pero en él hubo un recapacitar, en él hubo un despertar, dice, y volvió en sí. Significa, hermano, que cuando hay en nosotros un reconocer de nuestra condición, hasta dónde hemos llegado, cuál es la condición que estamos viviendo, en ese momento volvemos en sí. Pero tienen que haber cualidades para que nos lleven al arrepentimiento genuino. Mire lo que hace este hombre. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Primero él reconoce lo que sucedía en la casa de mi padre, en la casa de su padre. Él reconoce, él valora. En ese momento él está valorando la abundancia que había en la casa de mi padre y la condición que él tenía. Él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen en abundancia de pan? Y yo perezco aquí de hambre. ¿Cuál es la reacción que él tiene? Él compara su condición con la condición de la casa de su padre y dice, me levantaré e iré a mi padre. Está el reconocimiento, ahora está la acción. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Ahora, ¿qué le va a decir? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de estos jornaleros. Mire, solamente él quería. No importa que no sea llamado tu hijo, pero hazme como un jornalero, como un jornalero más, porque sé que aún siendo como un jornalero más, voy a tener abundancia de pan. Él reconocía el amor, él reconocía podemos decir, lo especial que tenía ese padre, porque a ninguno de sus siervos le faltaba nada. Entonces él dice, esto le voy a decir a mi padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros.
No solo lo pensó, dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, dice, le vio su padre y fue movido a misericordia. Ese es el amor de Dios. ¿Usted cree que ese hijo venía aseado, limpio? Quizás como venía. Estaba cuidando cerdos. Estaba con una hambre tremenda. Quizás su condición, su ropa era toda sucia. Y dice que le vio su padre. Un padre que le había visto como su hijo, en la condición de hijo, siendo quizás el que estaba a su lado. Ahora venía miserable. Ahora venía sucio. Ahora venía todo cochino. Y dice que le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién fue el que corrió? El padre. Corrió, dice, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Imagínense cómo él venía. Él dice a sus siervos: traigan el mejor vestido y vistan a mi hijo. Poned un anillo en su mano, calzados en sus pies. Anillo es señal de autoridad. Y dice: pongan calzados en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ese es el amor de Dios. Cuando hay un genuino arrepentimiento, Dios actúa así. Dios te va a abrazar, Dios te va a bendecir, Dios va a colocar un vestido nuevo, anillo en tu mano y calzado en tus pies, y eso va a hacer fiesta. Dice que hay gozo en los cielos, dice la palabra de Dios, cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuánto tiempo estará esperando Dios por tu arrepentimiento? ¿Cuánto tiempo Dios habrá estado esperando por ti que te arrepientas? Y tú has vivido en una vida de ocultar, de esconder, y que nadie lo va a saber. Te olvidas que Dios es omnipresente. Él está presente en todo lugar. Él es omnisciente, todo lo sabe. Tú no puedes ocultarte de Dios. Yo no me puedo ocultar de Dios. Entonces Él nos llama a tener un genuino arrepentimiento, a tener frutos dignos de este arrepentimiento. Y eso no es cuando tú te convertiste y te arrepentiste. Dices: no, si yo me arrepentí. El arrepentimiento es parte de la vida del cristiano. Tiene que ser algo diario, en el sentido de cada vez que quizás tú fallas delante de Dios, pecas delante de Dios, vas en contra de la palabra de Dios, en contra de la ley de Dios. Tiene que haber un genuino arrepentimiento, un reconocer que te has equivocado, que no estás haciendo lo que Dios te ha mandado, y tienes que arrepentirte delante de Dios. Ese es el arrepentimiento genuino. Y Dios está buscando aquello de su pueblo. Vamos a seguir compartiendo lo que es esta palabra. Estábamos viendo lo que es el arrepentimiento, viendo lo que significa el verdadero arrepentimiento y cuál debería ser la raíz correcta de este arrepentimiento. Ahora vamos a ver cuáles son los frutos del verdadero arrepentimiento. A través de la palabra nos damos cuenta que para que haya un arrepentimiento genuino tienen que haber frutos. Juan lo dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ahora en Hechos capítulo 26, verso 20, dice la palabra de Dios: sino que anuncié, dice, primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, tiene que haber, como le decía, una demostración en la vida del hombre y de la mujer que ha habido un verdadero arrepentimiento. No nos podemos decir o arrepentir y decir: yo me he arrepentido, y seguir viviendo de la misma manera, actuando de la misma manera, quizás hablando de la misma manera que hablábamos.
Si existe un arrepentimiento genuino interiormente, la raíz sería manifiesta exteriormente, que es el fruto. Cuando nosotros decimos yo me he arrepentido de corazón, esa es la raíz del arrepentimiento, pero tiene que manifestarse exteriormente. ¿Y cómo se ve esa manifestación? En el fruto, en las actitudes, en las palabras, en las acciones. Y si nosotros podemos decir un ejemplo, si usted robaba y se arrepintió de robar, pidió perdón a Dios, ya no puede seguir robando. Si usted mentía y dice, Señor, perdóname, yo reconozco que soy un mentiroso y me arrepiento, tiene que dejar de mentir. Juan el Bautista nos habla de esto y él exigía a través de su mensaje, a través de su predicación, exigía frutos dignos de arrepentimiento. En Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si la palabra de Dios la vemos de esta manera, hablándonos a nosotros que tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento, entonces nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esta palabra. Ahora, los frutos del arrepentimiento son manifiestos en diferentes formas. Primero, tristeza según Dios por el pecado. O sea, tiene que haber en la vida del hombre y la mujer una tristeza por haber pecado, un dolor por haber pecado delante de Dios. 2 Corintios capítulo 7, versos 9 al 11 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristado. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, dice, yo me gozo. No es porque los vea tristes, no es porque los vea llorar, no es porque los vea ahí quizás tendido en el suelo llorando. No me gozo por eso, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, la tristeza que tienen ustedes, el llanto que tienen ustedes, reconozco que esa tristeza va a provocar en ustedes arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida, dice, padecieseis por nuestra parte. O sea, Dios provoca, hermano, ese reconocer en el hombre y la mujer que ha fallado, que ha pecado, y necesita el hombre reconocer aquello y arrepentirse. Y cuando el hombre se arrepiente, lógicamente primero le duele haber pecado, le duele haber fallado delante de Dios, le duele haber decepcionado a Dios con su vida. Porque dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí dice esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, mire lo que está diciendo, lo que produjo en ellos el arrepentimiento genuino, cuando Dios los contristó a ellos, produjo solicitud. Dice, produjo... en ustedes no se defendieron de eso, no empezaron a decir yo no he pecado, yo no he hecho esto malo. Ustedes no se indignaron de aquello porque me culparon por un pecado. No, reconocieron ese pecado. Y eso produjo en ustedes temor, produjo ardiente afecto, produjo celo por las cosas de Dios. Está hablando de lo que el arrepentimiento genuino provoca en el hombre y en la mujer. Y qué lindo cuando nosotros reconocemos, hermano, hermana, usted que está a través de la radio, reconocemos que necesitamos un arrepentimiento genuino en nuestra vida, porque necesitamos cambios que se puedan ver, que la gente los pueda ver. Entonces, el fruto del arrepentimiento primero es la tristeza según Dios por el pecado. O sea, el hombre tiene que sentir tristeza por haber pecado delante de Dios. Segundo, confesión del pecado. O sea, nosotros no podemos decir yo me arrepiento, pero no sé de qué me estoy arrepintiendo, pero me arrepiento de mis pecados. Como muchos van al Señor y le dicen, Señor, perdóname por todos mis pecados que he cometido en este día, y listo. Tiene que haber una confesión por el pecado. En Salmo 32, 1 al 5 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Y recordemos que aquí es David el que está hablando con respecto a lo que él había pasado. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él está diciendo lo que provoca el pecado no confesado, el pecado que el hombre tiene oculto, la mujer tiene oculta. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Estábamos hablando que cuando la gente tiene pecado escondido, guardado, está avejentado, está ahí con poca fuerza, está ahí que no puede hacer nada. Son personas miserables físicamente y espiritualmente, porque no solo se deterioran espiritualmente, sino también físicamente. Y David está reconociendo, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, y está hablando en su vida física, y está hablando en su vida natural. Dice, se envejecieron mis huesos. Usted sabe lo que significa cuando los huesos se envejecen. Empiezan los dolores, empiezan todo aquello, la falta de movimiento, no puedes avanzar rápido, no puedes caminar rápido, todo aquello. Dice, se envejecieron los huesos dentro de mí, en mi gemir todo el día. David lloraba, gemía. ¿Por qué? Porque no había un arrepentimiento en él. Había remordimiento cada día, pero nunca se había arrepentido. Y dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, la mano de Dios estaba ahí, y David lo reconocía. Pero mire qué tremendo, él no se arrepentía. A pesar de saber que la mano de Dios estaba sobre él para arrepentimiento, porque Dios no lo quería destruir, Dios quería que se arrepintiera, y la mano de Dios venía sobre él, y entonces él reconocía que su mano estaba sobre él, pero no había arrepentimiento. Y dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, dice, y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire, qué lindo. Él dijo, ¿para qué seguir así? ¿Por qué seguir así? ¿Por qué seguir en esta condición de pecado, de pecado oculto? ¿Por qué seguir ocultando si Dios lo sabe, si Él lo sabe? ¿Por qué seguir? ¿Por qué no lo confieso delante de Dios? Y dice, confesé mi pecado, confesé mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, no era cualquier pecado lo que David había hecho. Había tomado la mujer de su prójimo, había caído en adulterio, más encima había matado al esposo de esa mujer, no con sus manos, pero lo envió al frente de la batalla para que él muriera. Él trató de muchas formas ocultar el pecado y no pudo, entonces mató al esposo de aquella mujer. Pero Dios dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios nos habla, dice, Él es fiel y justo. Hermano, Dios es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, no importa lo que tú hayas hecho. Dios te perdona si te arrepientes, Dios te perdona si confiesas tu pecado, si tú le dices tu pecado al Señor, si tú le cuentas al Señor lo que has hecho, si confesamos nuestros pecados. Dice, Él es fiel y justo. Él es un Dios justo. Tercero, tiene que haber una renuncia del pecado. Nosotros tenemos que renunciar a ese pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire qué especial es este texto. El que encubre. ¿Qué es encubrir? Ocultar, esconder. Total, nadie lo sabe. Yo lo hice y nadie lo sabe y nunca nadie lo va a saber. Total, yo sé que esta persona no se lo va a contar a nadie. Está ahí escondido, está ahí oculto, está ahí entre nosotros nada más. Pero el cristiano es ingenuo, somos ingenuos nosotros. Nos olvidamos que Dios lo sabe ya. Él dice que Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará.
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, nosotros tenemos que renunciar al pecado. Ese es renunciar al pecado. Eso es, Señor, yo no quiero más esto en mi vida. Yo, Señor, me aparto de esto. Señor, yo renuncio a este pecado. Y eso va a provocar, hermano, que tú cada vez que venga esa tentación vas a decir, no, Señor, yo esto ya no es parte mía. Yo he renunciado a esto. Yo he dejado esto. Número 4, odio por el pecado. Tenemos que aprender a odiar el pecado. Si nosotros no aprendemos a odiar el pecado, hermano, siempre vamos a estar cayendo en lo mismo. Pero si hay un odio por el pecado, cada vez que tú veas que algo se acerca a aquello, vas a sentir algo en contra de eso que te está tentando. Ezequiel 36, verso 31 al 33 dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Recordamos, hermanos, lo que hemos hecho, nuestra actitud, nuestra vida, cómo hicimos, cómo actuamos muchas veces delante de Dios, aún conociendo la verdad. Muchas veces pecamos delante de Dios y ahora dice la palabra, os avergonzaréis. Cuando te acordéis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, dice, os avergonzaréis vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Es tremendo lo que el Señor dice. O sea, si nosotros no aprendemos a odiar aquello, hermano, necesitamos odiar el pecado. El verso 33, 32 dice, no lo hago por vosotros, dice el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán edificadas. Dios está hablando, hermano, que el cristiano debería avergonzarse de esos pecados que hizo. No debería verlo como algo agradable, no debería verlo como algo gratificante, no debería verlo como algo deseable, sino que debería avergonzarse de aquellas cosas. Y cuando de una u otra manera le insinúen con respecto a aquello, debería avergonzarse y decir, no, Señor, nunca más, porque eso para mí ha sido terrible, para mí ha sido una vergüenza y ya no quiero volver a tomar aquello. Entonces tenemos 4 frutos que deben manifestarse en la vida del cristiano que ha tenido un arrepentimiento genuino. Primero, tristeza según Dios por el pecado. Segundo, confesión del pecado. Tiene que haber una confesión del pecado. Tú no puedes, yo no puedo ir delante del Señor, Señor, perdóname por mi pecado, sin decirlo. ¿Cuál es el pecado que tú has cometido? ¿Cuál es el pecado que yo he cometido? Señor, esto es lo que yo he hecho. Perdóname. Tercero, renunciar al pecado. Necesitamos decir, Señor, yo renuncio a esto, no quiero más de esto. Señor, yo necesito tu ayuda porque yo no quiero volver a caer en esto. Cuarto, odiar el pecado. Quizás es una de las cosas que el cristiano no ha tomado en cuenta. No hay un odio por el pecado, no estamos odiando al pecado. Mucha gente se relaciona con el pecado, mucha gente está de acuerdo con muchas cosas que son pecado. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que odiar el pecado. 4 frutos que deben estar en la vida de todo hombre y de toda mujer que se ha arrepentido verdaderamente. El fruto del arrepentimiento también comprende la restitución cuando sea posible. Cuando un hombre o una mujer se ha arrepentido de un pecado, de una ofensa, del hablar de alguien, de tomar algo que no le pertenece, la palabra de Dios nos habla que tiene que haber restitución cuando sea posible. Levíticos capítulo 6, verso 1 al 7,
Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Mire, veamos aquí que cuando nosotros hablamos del fruto del arrepentimiento, y cuando hablamos de que una persona se ha arrepentido verdaderamente, tiene que provocar en esa persona, o tiene que haberse provocado en esta persona, lo que la palabra de Dios dice acá. Cuando una persona hiciere prevaricación contra Jehová, pecare contra Jehová, o negare a su prójimo lo encomendado dejado en su mano. Cuando a veces a lo mejor te han prestado algo, o alguna vez te dijeron: mire, puedo dejar esto en su casa, después vengo a buscarlo. O bien robare o calumniare a su prójimo. Quizás tú has tomado algo que no te pertenece, o has hablado en contra de tu prójimo, en contra de tu hermano, de tu hermana, la has calumniado, lo has calumniado, o habiendo hallado lo perdido. Quizás a alguien se le perdió algo importante de valor y tú lo encontraste. Y cuando después que tú lo encontraste, lo negaste. Dice: y jurares en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó. O sea, cuando hay un arrepentimiento genuino, tiene que restituir aquello que robó. O sea, si tú robaste algo, tú tienes que devolverlo. Y si quizás ya no lo tienes, tienes que pagar el precio de lo que tú robaste. O el daño de la calumnia. ¿Tú sabes a cuánta gente has dañado por tus calumnias? ¿De cuánta gente has hablado y no te has preocupado de aquello? La Biblia dice que el genuino arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, provoca que aquella persona restituya el daño de la calumnia. Y quizás el daño de la calumnia, ¿cómo puede restituirlo? Pidiendo perdón a aquella persona, entendiendo lo que es el dolor y arreglando y diciendo la verdad a todas aquellas personas con que tú has hablado. Eso es restituir, eso es volver a la condición real a aquella persona de quien tú has hablado, a quien has calumniado, a quien has dicho cosas que no son verdades. O el depósito dice que se le encomendó. Quizás te dejaron algo, te prestaron algo, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo cual sobre que hubiese jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. O sea, debemos entender, hermano, que el arrepentimiento genuino lleva también restitución. Necesitamos restituir la honra a aquellos que hemos ofendido, devolver lo que hemos robado, entregar lo que no nos pertenece. Eso es verdadero arrepentimiento.
Lucas 19:8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire lo que Zaqueo estaba hablando, un hombre cobrador de impuestos, un hombre que cobraba más allá de lo que era normal. Eran hombres que robaban al pueblo, que estafaban al pueblo. Y Zaqueo, cuando el Señor entró a su casa, cuando él recuerde que él se subió sobre un árbol y para ver a Jesús, y Jesús le miró y le dijo: Zaqueo, es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y Zaqueo fue a su casa rápidamente, y Jesús llegó allá. Y cuando entró Jesús a aquella casa, todo cambió en la vida de este hombre. Hubo un arrepentimiento genuino, hubo un cambio genuino. Y por eso que él dice que se puso en pies. Y para ponerse en pies delante del Señor y decir estas palabras era porque estaban de su corazón. Porque Jesús conocía al hombre, conocía a las personas, sabía lo que era verdad y lo que era mentira. Y Zaqueo dijo: he aquí, Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres. Mire el cambio. Él entendía que había robado a mucha gente pobre, le había quitado mucho dinero a los pobres. Entonces dice: la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es lo que Dios está buscando en aquel hombre, en aquella mujer que de verdad se ha arrepentido genuinamente. Este es el arrepentimiento. Esto es lo que Dios busca. Un genuino, verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento, decíamos al comienzo de esta enseñanza, que era algo importante, algo de tremenda importancia para Juan el Bautista. Predicó su primer mensaje, arrepentimiento. El primer mensaje de Jesús fue arrepentimiento. El primer mensaje de los apóstoles fue arrepentimiento. El primer mensaje el día de Pentecostés fue el arrepentimiento. El primer mensaje de Pablo fue el arrepentimiento. Hablábamos que hay falsos conceptos de arrepentimiento. No es la convicción del pecado, es que un hombre se ha arrepentido. No es la tristeza del mundo, no es porque llores te has arrepentido. No es la reformación, no es el cambio o enmendarse de una persona que demuestra que se ha arrepentido. No consiste en ser una persona religiosa. No es solamente el creer en la mente que tú te has arrepentido, sino que tiene que haber una raíz correcta del verdadero arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento produce frutos, que es la tristeza según Dios por el pecado, confesión del pecado, renunciar al pecado y odiar el pecado. Y el otro fruto es que tiene que haber restitución cuando sea posible. Este es el verdadero arrepentimiento. Porque Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En Plenitud FM hemos presentado La Roca Sólida, un espacio dirigido a la enseñanza de los fundamentos del Evangelio de Cristo, aquí en su espacio La Roca Sólida.